Reciban un cordial saludo en este nuevo video. Hoy vamos a aprender a hacer un barco en origami con estos materiales. Vamos a necesitar una regla, pegamento en barra, tijeras, una perforadora de mano o tijeras, si no las tenemos, omitimos esta parte, un palo de pincho y una hoja y un trozo de cartón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar estos barcos en papel. Cada uno de estos nos va a dejar una enseñanza, como siempre en cada uno de los videos que realizamos. Son barcos hechos en papel y que nos van a dejar una enseñanza. Así que vamos a seguir el paso a paso para poderlos realizar. Cada uno de ellos tiene un diseño diferente. Hice varios para que pudiéramos ver y a través de la creatividad pudiéramos entonces tener muchas más ideas. Lo podemos hacer en la hoja que queramos y con los detalles que cada uno desee. Estas partes fueron hechas en papel también para poder hacer el tramado de la parte de lo de atrás del barco, como una malla que estos barcos llevan. Y cada uno de ellos tiene entonces su propia característica. Vamos entonces a seguir estas instrucciones para poder realizarlos. Después de ello, vas a tener toda la oportunidad de darles con tu creatividad un diseño diferente. Vamos entonces a ver cómo nos quedan. Sigue las instrucciones paso a paso. Recuerda que estos videos tienen un objetivo y es escuchar, observar y realizar. Al escuchar y al observar el paso a paso, puedo llegar a realizar. También debemos tener en cuenta que tienen otro objetivo y es poder tomarte el papel y realizar diferentes diseños con él. Entonces, vamos a manos a la obra y vamos a realizar esta primera parte. Bueno, entonces, para poder iniciar necesitamos una hoja tamaño carta, la cual la debemos convertir en un cuadrado perfecto. Entonces, lo primero que hago es tomar la hoja y llevarla de esa manera para que nos quede en toda la esquina. Miramos bien y hacemos presión en toda esta parte. La presión que hagamos aquí nos sirve para que los pliegues nos queden pues mucho mejor. Después de que tengamos esta parte, tomamos la tijera y vamos entonces a recortar este sobrante. Esta parte del sobrante va a ser la parte que sostiene las velas. Lo vamos a dejar aquí y lo vamos a partir a la mitad. Vamos entonces a partirlo a la mitad. De esta manera lo doblamos por la mitad y ese nos va entonces a sacar lo siguiente, y es esta parte de los palitos que nos va a ayudar a sostener las velas. Después de que lo tengamos ahí, también igual lo dividimos a la mitad. Vamos a hacer primero esto porque se demora en secar. Entonces, mientras hacemos la primera parte del barco, este ya se nos secó. Lo tenemos de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar pegamento aquí en todo esto para luego hacer lo siguiente. Entonces, aplicamos el pegamento en toda esta parte. Después de que lo tengamos de esa manera, tomamos el palo de pincho y vamos entonces a enrollar este papel en todo el palo. De esta forma. Empezamos a enrollarlo de esta manera para que este nos dé la posibilidad de sostener entonces las velas. Empezamos a enrollarlo así.
Como el pegante está en todo el palito, él va a quedar pegado en el papel mismo. Y nos debe quedar entonces así. Cuando ya lo tengamos así, le hacemos presión al palito porque el palito debe salir. Lo sacamos de esa manera. De esa forma hacemos los dos palos. Estos dos palitos los hacemos igual con esta parte. Para eso era el palo de pincho. Ahora, después de que ya tengamos esto aquí, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos el papel, nos quedó una línea en el centro, ahora lo vamos a doblar hacia esta parte. Y hacemos nuevamente presión. Ahora, nos quedó de esta manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar esta punta al centro. Debemos tener en cuenta que las líneas deben coincidir con la que ya tenemos ahí. Esta también la llevo al centro. De igual forma llevamos esta al centro. Y también esta la tomamos aquí. Nos queda de esta manera. Nos queda un cuadrado más pequeño. Recordemos entonces que las líneas deben quedar muy bien marcadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir esta línea a la línea del centro. De esta manera. Hacemos la línea también igual. La marcamos. Volteamos y lo mismo. Esta línea a la línea del centro. Para que entonces nos quede aquí. Marcamos bien. Y nos queda de esta forma. Ahora, debes observar bien este paso, porque aquí esta línea debe ir sobre esta que nos quedó en el centro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y mira la presión que se le va a realizar. La hoja se levanta y nos llega entonces a esta línea, aquí. Luego hacemos la presión aquí adentro y lo mismo vamos a hacer con la otra. Llevamos esta a la línea del centro y la presión nos levanta el papel. Hacemos presión y marcamos muy bien. Aquí y aquí. Nos queda así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empujar esta línea para que nos quede aquí. Y hacemos presión nuevamente. Lo mismo vamos a hacer con esta otra. Entonces, levanto la orejita aquí. La llevo aquí adelante, hago presión y lo mismo hago con la otra. La llevo hacia adelante, línea del centro y hago presión. Cuando ya esté así, lo mismo. Empujo y hago que me quede hasta ahí. Tomo toda la presión y aquí lo mismo. Me quedo de esa manera. Debo darle la vuelta. Le damos la vuelta y nos queda por este lado. Esta línea vuelve a la línea del centro. O sea, debe ir aquí. Nuevamente hacemos buena presión para que esto entonces nos quede así. Movemos un poco para que esto también igual nos suba hasta esta parte. Y hacemos también igual la presión. Después de que quedó así, con buena presión, cada uno de los pliegues, volvemos a voltearla. La volteamos. Cuando la tengamos así, vamos a abrir esta parte y vamos a abrir esta parte. Nos quedó de esta manera. Ahora, esta primera punta la voy a abrir y voy a hacer que esta línea me llegue a esta parte de arriba. Entonces, debe llegarnos aquí, así. Y hago presión. Lo giro para poder hacer lo mismo con esta. Entonces, esta puntica me debe llegar aquí. Es como si abriera. Mira, abro esta parte y la subo haciendo presión aquí, en ese lado. Ahora,
esta esquina y esta esquina abren. ¿Qué debo hacer? Debo alar esta parte para sacar con mucho cuidado la hoja que nos quedó adentro. Quedará así. Y esta lo mismo. Jalo con mucho cuidado y me queda de esta manera. Cuando la tenga ya así, voy a voltearla. Me debe quedar de esta forma. Esta punta debe llegar a la esquina. Cualquiera de las dos, no importa por el lado donde la cojas, nos va a dar. Esta punta debe llegar a la esquina. Una de las cosas es que no debemos inventar las líneas. Las líneas ya están ahí y por ahí debemos hacer el doblez. Y marcamos. Esta igual aquí. Ahora, esta línea nos debe llegar aquí a la mitad. La subo. Nos debe llegar a la mitad. De esa forma. Nos quedó la parte de arriba. En la parte de arriba, volteamos esta hacia acá. Y hacemos presión. Ahí. De esta manera. Esta y la llevamos hacia allá nuevamente. En esa parte sí ya no le vamos a doblar esta punta, sino que esta punta va a ser lo siguiente. Esta línea de aquí me debe llegar a la línea del centro. Entonces la tomo de esa manera y la llevo a la línea del centro. Como aquí me quedó ese espacio remontado, aquí debajo, ahí como si fuera un bolsillito, le voy a hacer presión y ella va a entrar allá para que nos quede de esa manera. Hago lo mismo con la otra. La doblo así, hago presión y me queda de esta forma. Cuando ya lo tengamos así, entonces solamente resta hacer lo siguiente. Vamos a doblarlo a la mitad de esta manera. O sea, lo tomo por la mitad y doblo todo así. Nos queda entonces de esa forma. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí en esa parte nos quedaron 3 pliegues. Por el segundo pliegue voy a doblarlo. Hago presión nuevamente. Lo alzo. Y luego hago presión hacia abajo. Hice presión, la presión se hace aquí. Hago presión. Y me queda de esta manera. Nos quedó de esta forma. Ahora, aquí nos quedaron unas aletas. La subo esta. Y subo esta también de aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sostenemos de esta parte y vamos a alar esto. Para que aquí no nos forme el barco. Entonces, empiezo a alar de esta forma. Y aquí arriba ya empieza a formarse la parte del barco. Jalo con mucho cuidado. De esta manera. Arreglo aquí y arreglo aquí. Y aquí ya empieza a dar la forma del barco, que es la parte de arriba que teníamos en esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Entonces, atrás hacemos lo mismo. Tomamos y jalamos. Cuando jalamos, él empieza a salir de esa forma. Aquí se arma esa parte. La llevamos hacia arriba y nos da la forma del barco. Aquí en este cuadrado hacemos presión hacia abajo y presión hacia acá. Nos queda como una cajita que ahí también nos sirve para decorar el barco, ¿no? Y ahí entonces seguimos haciéndolo de esta forma. Ya nos queda la forma del barco de la parte de abajo. Todo esto debe salir con mucho cuidado para que en la parte donde vamos a soportar el barco sobre el cartón, entonces nos pueda quedar derecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos esta, vamos a hacer esta y vamos a alistar una hoja blanca para realizar las velas del barco. Entonces, realizamos esta parte y alisamos la hoja blanca. Bueno, con la hoja blanca entonces vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la regla y vamos a medir 8 centímetros.
8 centímetros aquí y 8 centímetros aquí. Como son dos velas necesitamos dos trozos, entonces vamos a medir aquí en el 16 y también aquí. Debemos tener en cuenta que nos quede bien marcada esta parte. Entonces tomamos la regla. Si tenemos una regla T, la regla T se utiliza con esta parte para soportarla sobre la línea y que nos quede completamente derecha lo que vamos a hacer, o derecho lo que vamos a hacer. Trazamos aquí y trazamos entonces a este lado igual. Tomamos medida bien y con mucha paciencia. Luego de ello entonces cortamos estas dos partes. Vamos a cortar esa parte hasta arriba para ver cómo nos queda. Aquí ya tengo entonces las dos partes de 8 centímetros por lo que nos mide la hoja. ¿Sí? Dividimos entonces la hoja. Para que tengamos mejor en cuenta, entonces una hoja tamaño carta, si la parte de lo largo mide 28 centímetros. 28 centímetros por 8 centímetros. Como no se ve muy bien aquí por el fondo blanco que tengo, voy a colocar una hoja de estas para que nos dé mayor visibilidad. Vamos a colocar las dos hojas juntas. Cuando tenga las dos hojas juntas, la voy a doblar a la mitad solamente arriba y hago presión. Nos queda una línea. Esta la voy a llevar a la línea del centro para que nos quede otra línea aquí. De esta forma. Y esta la voy a llevar a la línea del centro también para que nos quede entonces dividido de esta manera. Y podamos sacar la medida que necesitamos. Después de que la tenemos aquí, nos quedaron 3 líneas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la regla y tomamos el lápiz. ¿Qué vamos a hacer? Sin que se nos mueva, porque aquí se nos alcanzó a mover. Deben quedar las dos iguales. Coloco en la parte de abajo a 0 centímetros aquí. Y aquí entonces en la parte de arriba en la primera línea. Marco acá. Y luego hago lo mismo a este lado. Arreglo nuevamente que no se nos vaya a mover. Aunque pues ahí no es mucho, sino cuando vayamos a cortar. Aquí nos queda a 0 y aquí nos queda en la línea que marcamos. De esta forma. Nos queda entonces dividido así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos entonces a recortar esto y a recortar esta parte para que nos quede más grueso en la parte de abajo y más delgado arriba. Bueno, después de cortar entonces nos quedó de esa manera. ¿Qué vamos a hacer? Las colocamos juntas nuevamente y vamos a hacer una especie de S, o sea, esta parte así, para que nos quede una línea divisoria en dos partes, pero que no salga la vela. Voy a volverlo a hacer. Tenemos la hoja de esa manera y lo que vamos a hacer es una especie de S así. Esto nos ayuda a que las partes nos queden iguales. Entonces, mira, aquí hacemos presión, aquí hacemos presión. Nos debe quedar aquí y nos debe quedar aquí la presión. Entonces, nos quedaron dos líneas y nos divide en tres partes esto. Como nos quedó de esa forma, ahora vamos a doblar más o menos medio centímetro aquí. Hacemos presión, la volteamos y hacemos lo mismo aquí, más o menos medio centímetro. Ahora sí vamos a utilizar entonces ese aparatico que nos va a servir para sacar esto. No lo vamos a sacar todo, sino a la mitad. Entonces ahí calculamos que nos quede la mitad. O tomamos medida, si no lo podemos hacer así al cálculo, que nos quede en toda la mitad el huequito. Y recorto esta parte. Ahí sale
este pedazo y luego aquí hacemos lo mismo, a la mitad. Hacemos presión y nos queda entonces así. Cuando la abra, nos debe quedar la hoja dividida así y esta así. Y nos deben quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 orificios para hacer lo siguiente. Tomo el palito y entonces empiezo a entrarlo. Uno acá, después introducimos este otro, hacemos que baje bien el papel, introducimos aquí, esta parte aquí, luego hacemos lo mismo aquí, introducimos ahí. Vamos a hacer que baje. Si queda muy ajustado, entonces debemos hacerle buena presión o abrir un poco más el orificio. Después esta viene aquí. Nos debe quedar de esta manera, para que ahí entonces nos dé la vela del barco. Y así vamos a hacer con esta otra. Para que aquí no se nos salga y aquí no se salga tampoco, le vamos a aplicar silicona. Y vamos a entrar entonces esta para que podamos ver las dos. Bueno, después de haberlas puesto, entonces nos quedan de esta manera. La silicona se la aplicamos aquí y también se la aplicamos en la parte de abajo para que nos ayude a sostener las velas. ¿Qué vamos a hacer ahora? El cartón lo pintamos de azul con blanco para que nos dé la semejanza del agua. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos entonces el barco y le aplicamos silicona en toda la parte de la cola, donde nos va a soportar el pez. Lo colocamos aquí y hacemos presión abajo para que nos quede entonces de esta forma. Ahora, las velas vamos a aplastar un poco, aplanar un poco aquí y le vamos a aplicar silicona acá y silicona aquí. ¿Por qué le aplicamos silicona y no el otro pegamento? Porque la silicona es más rápida y nos va a permitir hacer más rápido el pegue. Dentro de esa línea que nos queda, vamos a colocar entonces la vela. Cuando ya esté adentro, aquí apretamos sin dejar que se nos vaya a ir hacia el lado y que nos quede bien derecho. De esta manera colocamos esta vela. Y la otra hacemos lo mismo. Aplanamos un poco y aplicamos la silicona aquí. Y esta la aplicamos en la parte de atrás, acá, y sostenemos para que él cierre de esta forma. Corremos ahí y apretamos para que cierre el barco. Nos queda entonces de esta forma. Así nos empieza a quedar el barco. Ya toda la decoración entonces empezamos a dársela como se le mostró al inicio. ¿Cómo hacemos para darle a las velas y a esto ese diseño? Antes de colocarlas debemos hacerle los dibujos. Dibujarlos, aplicarles el color para que las velas nos queden entonces con estos colores así como este. Pero es el mismo barco que tenemos entonces ahí. Cada uno con un diseño diferente. Así que de esa manera nos quedó el barco. Vamos a decorar este un poco. A ver cómo nos queda. Solamente le vamos a poner unos puntos de colores. Y unos lazos. Para que nos quede ahí. Y vamos a tener entonces una partecita de una enseñanza. Bueno, la enseñanza por último. Quiero que nos quede esa pequeña reflexión. La vida es semejante a un viaje en barco, con muchos puertos y cambios de rutas, algunas tormentas y sorpresas agradables en algunos puertos,
pero profundas tristezas y amarguras en otros. Cuando nacemos, nos subimos al barco y encontramos a nuestros padres. Creemos que irán siempre con nosotros, pero en algún puerto ellos se bajarán y seguiremos el viaje sin ellos. Por eso, hónralos con tu amor. En otro de los puertos subirán a nuestro barco muchas otras personas que serán importantes. Nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros sobrinos. Tal vez también el amor de la vida. Algunos, al bajar de nuestro barco, dejan un vacío permanente, pero otros solamente pasan sin dejar huella, ni nos damos cuenta que se fueron. Pero así, el viaje continúa, con alegrías, sueños, fantasías, tristezas, esperas y despedidas. Por esto, tratemos de tener una buena relación con cada uno de los pasajeros de nuestro barco, buscando en cada uno de ellos lo mejor que tengan para ofrecer. El gran misterio está en que no sabemos en qué puerto debemos detenernos para siempre y bajarnos, como tampoco nuestros compañeros de viaje, ni siquiera quien está sentado a nuestro lado. Piensa por un momento el día en que nos toque bajar de nuestro barco, separarnos de todos. Será doloroso, pero existe una esperanza de verlos llegar al puerto principal, al puerto final. Pero esa esperanza depende de lo que hicimos en cada una de sus vidas. Lo que nos hará felices es saber que colaboramos para que ellos crecieran y fueran también felices. Haz que nuestro viaje en este barco llamado vida tenga significado, que valga la pena, que cuando nuestro viaje termine, deje buenos recuerdos a quienes continúan viajando en el barco de la vida. Por eso, todos los días debemos desearles un feliz viaje a cada uno de nosotros, cada una de nuestras vidas. Esos barcos hoy son la semejanza de esto. No sabemos en qué puerto el barco nuestro, de nuestra vida, debe anclarse. Y ahí quedará para siempre. Pero que los recuerdos, que las buenas cosas siempre queden en nuestro corazón y nuestra alma. Que seamos diferentes todos los días y que siempre dejemos huella. Porque cada uno de los barcos es diferente. Cada una de las vidas es diferente. Pero nosotros decidimos cómo dejamos esta huella. Ninguno de ellos tiene un timón, porque eso fue lo único que no les puse. ¿Por qué? Porque el único que guía nuestra vida, que lleva nuestro barco al puerto principal, se llama Jesucristo. Él es el único que puede conducirnos al puerto seguro. Por eso hoy, al finalizar este video, te deseo un feliz viaje.